Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, los asistentes conectados en esta sexta conferencia de la primera jornada de conferencias de la Federación Mexicana de Gimnasia. Les damos la bienvenida. El tema de hoy tiene que ver con temas médicos, las sugerencias médicas para el mantenimiento físico durante esta época de aislamiento. Y para ello contamos con la honrosa presencia de la doctora Viridiana Silva. Ella es actualmente la directora del equipo médico del Comité Olímpico Mexicano, es cirujana médico por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, es médico del deporte por parte del Instituto Politécnico Nacional, también es agente antidopaje, ha trabajado en esta función tanto con la ODEPA como con la ODECADE para Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos. De igual modo, ha asistido con delegaciones mexicanas como jefe del área médica, hablando de los Juegos Olímpicos de Río en el 2016, de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018 y los últimos y casi recién terminados Juegos Mundiales de Playa que se realizaron en Qatar. Bienvenida, doctora Viridiana, a esta jornada de conferencias de la Federación Mexicana de Gimnasia. Muchas gracias por su participación, su colaboración con nosotros y adelante, el micrófono es todo suyo. Ya, gracias por la invitación, presidente, a Gustavo Salazar. Las recomendaciones médicas para el adecuado mantenimiento de la forma física en el aislamiento social fueron impartidas por tres diferentes tipos de instituciones, lo que es la Federación Internacional de Medicina del Deporte, la Federación Mexicana de Medicina del Deporte, así como el Comité Olímpico Internacional a través de sus diferentes entes, dentro de ella la Comisión Médica, en la cual nos indica cómo nosotros podemos ir llevando o sobrellevando esta parte de la pandemia, pero como un beneficio para nosotros. Cuando se lanza el término de pandemia o de una emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, el principal objetivo de esta pandemia en cuanto a lo que fue las autoridades sanitarias o la gente encargada de la salud a nivel nacional e internacional fue proteger la salud y la seguridad de todos los ciudadanos, es decir, que todos estuviéramos en casa, no, llegando a casa nos íbamos a proteger, íbamos a evitar que la enfermedad progresara, se complicara y a su vez nosotros poder reforzar el sistema de salud pública. ¿Esto qué implica? Que si nosotros hubiéramos mantenido una actividad física en los gimnasios o realizando algún tipo de actividad deportiva o laboral, nuestros sistemas de salud podrían colapsar. Aunque se ha dicho que los atletas no tienen alguna complicación grave hacia esta enfermedad, sí podrían ser portadores. Por eso es que se determina que todos tenemos que proteger a todos y basándonos en la función de me protejo yo y protejo a los demás. Bajo estas mismas recomendaciones que hace las autoridades sanitarias, nos indican que nosotros como ente deportivo hacia la salud podemos estar de la mano con entrenadores o con la federación, en este caso, para poder lograr que se mantenga la actitud o la forma deportiva del atleta, sin necesidad de que los atletas se presenten a las instalaciones deportivas. Esto con la finalidad de que cuando termine la pandemia, nosotros vamos a poder reincorporarnos a la competencia en un buen estado de salud, sin riesgos o complicaciones como tal, para cuando nosotros queramos reintegrarnos a la actividad deportiva. Por lo tanto, estas indicaciones, el objetivo es que nosotros continuemos haciendo
nuestro entrenamiento en casa. Obviamente, la gimnasia en ocasiones requiere de algunos equipos o aparatos específicos que están en un gimnasio. Sin embargo, nosotros podemos seguir manteniendo nuestra forma deportiva a través de ejercicios de flexibilidad, de elasticidad, fuerza, potencia hacia algún espacio que nosotros en nuestra casa determinamos para poder hacer este programa de entrenamiento. Por lo tanto, dentro de las indicaciones o recomendaciones que se siguen, es que nosotros tenemos que seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias para que el virus no se propague. Es decir, en todo momento nosotros tenemos que estar escuchando a las autoridades, ya sea municipales, estatales o federales, en qué condición, en esta ocasión, en qué parte de semáforo nosotros nos encontramos para poder reactivar nuestras actividades físicas. Y obviamente en las primeras fases lo que se evitaba era que nosotros fuéramos a un lugar en donde hubiera una gran cantidad o una gran afluencia de atletas o de personas en las cuales nosotros pudiéramos propiciar que el riesgo de contagio se incrementara. Por lo tanto, se recomienda que los programas de entrenamiento, dependiendo ahora el semáforo en el cual nosotros o tu estado o tu municipio se encuentre, podamos realizar las actividades deportivas. Si, por ejemplo, a mí me toca entrenar en la Ciudad de México, pero yo voy a ir a Iztapalapa, que es una delegación que es un foco rojo, entonces yo tendría que quedarme mejor en casa si yo vivo en una delegación en la cual se encontrara en naranja o en amarillo, por ejemplo. Entonces yo tengo que estar siguiendo y acatando las instrucciones que se den a nivel estatal y municipal. Otra de las recomendaciones que hace la Federación Internacional de Medicina del Deporte es que yo tengo que estar en comunicación constante con mis entrenadores o con mi entrenador para poder determinar qué puede hacer el atleta en casa. Como les comentaba, a lo mejor un programa de flexibilidad, un programa de fuerza, de potencia, dependiendo el tipo de gimnasia que vayan a practicar, porque obviamente sabemos que no es lo mismo la artística, la rítmica que la de trampolín. Entonces, por lo tanto, necesitamos ir viendo qué tipo de ejercicios o en su defecto, si este tiempo yo lo puedo ocupar para hacer una forma deportiva. Es decir, si el tiempo que yo tenía para poder adaptarme a este programa o estar en casa, yo podría hacer un programa de preparación general en el cual se basara en fuerza, velocidad, resistencia, elasticidad, de acuerdo a las condiciones que mi deporte considere que son necesarias o mi especialidad para que yo pueda continuar con esta forma deportiva. Por lo tanto, el entrenador, el médico, el nutriólogo, fisioterapeuta, psicólogo, todos deben de ir de la mano y deben de acatar todas estas instrucciones y hacer un programa que se adapte al espacio donde yo puedo estar entrenando. Actualmente, por ejemplo, muchos entrenadores hacían entrenamientos vía Zoom. Y eso ya la gimnasia, por ejemplo, trampolín, lo había hecho anteriormente cuando vivía una en Monterrey y la otra creo que en Guadalajara, el que pudieran hacer entrenamientos en línea. Digo, en este tiempo pues estaba el trampolín y podían ir haciendo los movimientos. Sin embargo, ahora lo que nosotros podemos hacer como entrenadores es yo dar un programa de entrenamiento e ir viendo y acatando, bueno, más bien, yo viendo que los atletas estén acatando este programa de entrenamiento que yo estoy dando. Pero es muy importante que en cualquier síntoma respiratorio o en este caso febril que llegara a presentar el atleta, lo indique, dado que ya se han hecho estudios recientemente que si el atleta hace actividad física o entrena con fiebre, se deshidrata y puede ocasionar una arritmia a largo o a corto plazo. Entonces es muy importante que si el atleta dice,
tener fiebre, pues nosotros como entrenadores o como parte médico, verificar que lo tenga y darle el tiempo de descanso, las 24, 48, 72 horas en lo que cede esta fiebre. Otro punto muy importante para que nosotros podamos mantener la forma deportiva o la aptitud física es nosotros verificar qué es lo que tenemos en casa. Es decir, si hay una bicicleta, si hay un tapiz, si tengo un espacio de 1 m por 1 o de 2 por 2 o de 3 por 3. Es decir, de acuerdo al espacio que yo tenga es el que yo voy a adaptar para poder hacer la actividad física. Algunos corren, por ejemplo, en estático o trotan y sin ningún problema pierden forma deportiva. Así como se requiere el tener algún tipo de material para hacer musculación o ejercicios de fuerza o potencia a través del uso de pesas, mancuernas, ligas, bandas elásticas, o en caso de que no hubiera ningún material de este tipo, poder nosotros adaptar nuestro propio cuerpo para poder hacer las actividades deportivas. Que en muchos gimnasios, o más bien muchos atletas, ya al conocer todo esto, se fueron haciendo de ir comprando su material deportivo para poder adaptar un espacio de su casa para continuar con los entrenamientos. Y más en el caso de que el atleta estuviera condicionado a una competencia internacional, como era el clasificatorio para Juegos Olímpicos de Tokio. Muchos atletas continuaron su programa de entrenamiento desde casa y obviamente fueron comprando o adquiriendo diferentes tipos de materiales para poder hacer un espacio en su casa y seguir entrenando. Dentro de esto, también se pide que se tiene el tiempo, se le pide a los entrenadores que este tiempo lo ocupen para poder hacer una mejora en su gesto deportivo o algún ejercicio técnico en el que se requiere postura, fuerza, potencia, el poderlo trabajar con diferentes tipos de ejercicio. Esto con la finalidad de seguir dándole forma deportiva al cuerpo y que no pierda sus condicionantes, porque bien sabemos que si un atleta deja de entrenar 15 días, se pierde su forma deportiva alrededor de un 30 a un 50%. Y conforme avancen los días, obviamente se va a ir perdiendo la resistencia, la velocidad, la potencia. Por lo tanto, nosotros necesitamos continuar toda esta parte de seguir entrenando. En la página del comité, nosotros lo que hacíamos o recomendábamos era el estar dando un programa de entrenamiento cruzado. Esto con la finalidad de seguir manteniendo el cuerpo o darle una forma que no está acostumbrada a su cuerpo, pero que puede ser adaptable a un espacio de 1 por 1 o de 2 por 2. Y a través de esto, cuando el atleta se reincorporara ya a un gimnasio, por ejemplo, ahorita el de gimnasia rítmica o artística o el de trampolín, que cuando ya se reintegrara no hubiera perdido tanta forma deportiva el atleta, al contrario, se encontrara más fuerte, con más velocidad, con más resistencia. Y obviamente todas estas actividades las tienen que poder hacer o tienen que adaptarlo al espacio que tienen. Muchos atletas también tienen lesiones deportivas. Estas lesiones deportivas, lo más importante es que las puedan seguir trabajando. Es decir, de que empezó la emergencia sanitaria, que fue en marzo, a la fecha ya pasaron 3 meses, vamos para 4 meses que inició la pandemia o ya la fase de emergencia sanitaria. En esos 4 meses yo pude haber tratado lo que era ya una lesión deportiva, que hubiera una tendinitis del manguito rotador, una tendinitis rotuliana o aquilea, que son de las que tardan más tiempo en curar. Este hubiera sido el momento de poder dar
un descanso, dar un programa de rehabilitación y ahorita estar haciendo ya nuestra readaptación funcional o nuestra adaptación al gesto deportivo. Y también se pide que en cuanto ya se abran las instalaciones, los atletas puedan seguir trabajando este tipo de lesiones para que no se compliquen. Pero lo más importante es que cuando los atletas o los deportistas ya se reincorporen a su práctica deportiva, puedan realizar estas actividades tanto fuera como dentro de una instalación. Pero es muy importante que toda la información que actualmente se maneja, porque hemos estado trabajando constantemente, no solo desde el punto de vista Comité Olímpico Mexicano Salud, sino en todo el país hay infinidad de capacitaciones actualmente. Entonces necesitamos saber qué información es la que es real, la que se puede adaptar a mi trabajo, y lo que tengo que hacer es relajarme, reducir el tiempo que yo esté en redes sociales, en computadora o en celular. Y esto va específicamente con los atletas, porque de estar entrenando, al, hablando alto rendimiento de 4 a 6 horas u 8 horas al día, obviamente cuando tú les quitas su lugar de entrenamiento, ellos ocupan este tiempo para estar o en redes sociales o en la computadora o en el celular, están constantemente subiendo diferente tipo de información, entonces a lo que le llaman las fake news, es decir, evitar estar mucho tiempo en redes sociales para evitar que mi mente se contamine de información mala y buena y que al final yo pueda entrar en una ansiedad o en un pánico que condiciona que yo no pueda estar tranquilo y pueda estar disfrutando un entrenamiento, aún así sea en mi casa. Entonces, lo que nosotros les recomendamos es que realicen actividades a los atletas que propusieron por estar entrenando. Es decir, que se pongan a estudiar, que se pongan a leer. Actualmente ya terminaron los ciclos escolares, que se pongan a hacer algún tipo de actividad en la cual se considere que ellos necesitaban hacer, pero lo dejaron de hacer por estar entrenando. Por ejemplo, hay muchos atletas que no le dedicaban el tiempo suficiente a la escuela por estar entrenando al 100%. Entonces, es un tiempo que ellos tienen para poder organizarse, principalmente en tiempos, y poder decir, de 7 a 9, por ejemplo, hacer una programación en horarios y decir, de 7 a 9 yo voy a entrenar, de 9 a 10 desayuno, o ya desayuné de 6 a 7, realizo alguna actividad que pueda cultivar mi mente, que me ayude a mantener mi mente ocupada, y a lo mejor en 2, 3 horas hacer un programa ya más específico sobre, no sé, en el caso de gimnasia rítmica, sobre el cómo usar la pelota, los aros, y que yo pueda estar condicionando que esta especificidad de este ejercicio yo lo pueda seguir practicando, ¿no? En el caso de la artística, algún tipo de ejercicio que el atleta no pueda realizar, que tenga ese tiempo para poder hacerlo y que lo pueda hacer con el tiempo y la tranquilidad, sin que esté bajo un estrés de te tiene que salir ya, ¿no? Entonces, sino que ella o el atleta puedan ir adaptando esta actividad para que puedan condicionar a que su cuerpo se adapte a ese ejercicio de una manera más tranquila, sin necesidad de forzar el organismo y que pueda causar una lesión. Otra actividad que se les recomienda que realicen es que escuchen música. Esta música tiene que ser una música que los relaje, que los tranquilice, ¿no? A lo mejor y no, son diferentes personalidades, ¿no? Hay atletas que les gusta, por ejemplo, escuchar rock pesado y con eso se relajan, y hay a quien les gusta el reggaetón, ¿no? Entonces debe de ser una música que sea adaptable al atleta y que le condicione, que lo relaje, no que le dé ansiedad o depresión. Dentro de las actividades que también se han recomendado que el atleta pueda realizar es el baile. El baile lo que les ayuda es a coordinar, a hacer una coordinación mejor,
Y si ustedes lo hacen recomendado desde un punto de vista en el cual el, el atleta lo haga como un hobby, algo que disfrute, le va a ayudar obviamente a que él coordine mejor y cuando ustedes le pongan un programa, por ejemplo en piso, él pueda realizar todas estas actividades y sin ningún problema. Obviamente aquí ponemos el que disfruten a la familia o que disfruten el lugar en donde viven. A lo mejor hay atletas que viven con roomies o con diferentes atletas de diferentes disciplinas. El que este tipo de actividades les ayude a que se encuentren con una mejor forma, una mejor actitud positiva y que puedan ocupar su tiempo libre de una manera más saludable. Es muy importante también mencionarles a los atletas, y en este caso a ustedes como entrenadores, que no deben de cambiar los hábitos que los atletas llegan a tener. Por ejemplo, no cambiar el horario en que tienen que dormir, en que tienen que descansar. Si ellos están acostumbrados a dormir de 6 a 8 horas o hasta 10 horas, tienen que estar acostumbrados bueno, más bien tienen que adaptarse a continuar con la misma, con el mismo hábito. Es decir, si se dormían a las 10 de la noche, que se duerman a las 10 de la noche, que se levanten a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana ya estén desayunando o haciendo alguna actividad, ya sea física, desayunando, que estén leyendo, que entren a un curso de relajación, no sé. Hay infinidad de actividades, pero lo más importante es que no modifiquen todos estos hábitos o por estar durmiendo o por estar en redes sociales o estar jugando algún tipo de videojuego, ¿no? Actualmente hay muchos videojuegos, tanto en línea como en el celular de ciertos deportes. Entonces, el que no se estén concentrando tanto esto para que no les cause que lleguen a tener ansiedad por seguir jugando o que los altere. Es muy importante también lo que les mencionaba, esta rutina que la adapten o que ustedes como entrenadores se las hagan saber a ellos y que la mayoría de los atletas o de los deportistas puedan llevarlo a cabo. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de que todos los atletas estén en el mismo orden y podamos darle la importancia de lo que es desayunar, comer y cenar. El que no coman, por ejemplo, suficientes o abundantes alimentos ricos en carbohidratos o azúcares de fácil digestión, porque este tipo de alimentos les ocasiona que les dé mayor ansiedad. Entonces es muy importante que los atletas puedan llegar o más bien continúen con esta rutina que llevaban antes de entrar a la pandemia para que no haya ninguna modificación que pueda afectar al atleta a la larga. También es lo que les mencionaba en las diapositivas anteriores, es la oportunidad que ustedes como entrenadores tienen para poder mejorar, ya sea la técnica de salto, la técnica de algún tipo de lanzamiento, el cómo tiene que tirar o aventar el listón, cómo lo tiene que cachar, el cómo debe de correr a través del piso, para que a través de ello la atleta pueda ir mejorando esta forma en que va a ser más económico el ejercicio. Cuando nosotros le llamamos ser económico hay atletas que a lo mejor aprenden a caminar o a correr, pero su técnica no es la adecuada. Entonces, con el entrenamiento, el atleta es tan audaz que logra hacer el movimiento, pero no de una manera adecuada o económica. Económica hablando del tipo de gasto de energía que va a causar sobre el músculo o la articulación. Por lo tanto, es importante que ahora que puedan ustedes hacer seguimientos de entrenamiento en línea, ya sea a través de Zoom o de otra plataforma digital, que ustedes puedan verificar qué tan bien o tan mal están corriendo,
haciendo un abdominal, una sentadilla, si es que hacen los burpees. Por ejemplo, hay quien hace un burpee y se recarga con los nudillos, o hay quien cae y cae con las palmas directas, hay quien nada más hace el burpee y no salta completamente. Entonces, este es el tiempo que yo como entrenador le puedo dar a mi atleta para que pueda ir mejorando cada una de estas técnicas para mejorar su gesto deportivo y evitar que se lesione ya cuando yo lo vaya a meter a una carga de entrenamiento del 80 o el 100% que va a requerir. Obviamente nosotros como médicos del deporte recomendamos, como siempre, que haya diferentes tipos de programas de entrenamiento dentro de un mismo entrenamiento. Es decir, que un día yo pueda estar haciendo un entrenamiento cardiovascular y le voy a meter 2 o 3 ejercicios de potencia, o voy a hacer algún tipo de ejercicio de preparación general, pero al final le voy a meter ejercicios de potencia. Entonces, nosotros necesitamos continuar trabajando este tipo de técnicas, pero no se olviden que aunque estén en casa los atletas y estén siguiendo un programa de entrenamiento, es importante que ellos tengan días o programas de descarga para evitar que las articulaciones se estén sobreentrenando y pueda causar algún tipo de lesión. Por lo tanto, se recomienda que cada 3 o 4 días de un programa de entrenamiento, nosotros como, bueno, ustedes como entrenadores pongan un programa de descarga en el cual el atleta pueda recuperarse para que al siguiente día pueda iniciar otra vez con la carga de entrenamiento, aunque esté en casa. Es necesario mencionarles que que no se requieren equipos sofisticados y bueno, en este caso en la gimnasia se puede trabajar muy bien desde casa haciendo algún tipo de mejoras sobre las técnicas deportivas para poder ayudar al atleta a que se sienta o mejore. También, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, así como con el Comité Olímpico Internacional, se determinó que para yo poder mantener una vida saludable y que mi sistema inmune se encuentre sano o que yo lo mantenga sano, debo de realizar mínimamente una actividad de 30 minutos diarios, mínimo en mediana intensidad, o de 20 minutos de alta intensidad. Esto con la finalidad de que mi sistema inmune se mantenga activo y pueda ayudarme a contrarrestar todas las enfermedades que hay en el ambiente, no solo lo que es el COVID, sino los virus o las bacterias que me causan infección en la garganta, en el estómago, que pueda este sistema inmune poder combatir virus, hongos y bacterias en general, no solamente el COVID. Por eso es importante que sus atletas o que los atletas continúen con un programa de entrenamiento, y dentro de este programa es hacer esta rutina, que son de 30 minutos mínimo de mediana intensidad o de 20 minutos de alta intensidad. Recuerden que lo más importante en este caso, porque me imagino que a todos, y digo, me incluyo, nos ha pasado infinidad de cosas al estar pensando en todo lo que está ocurriendo actualmente en el país y en el mundo, la cantidad de muertes, el que si se complica, el que si yo entro a entrenar antes de tiempo, o que ya vi que en redes sociales hay atletas que están entrenando desde su casa y los míos no quieren entrenar y me van a ganar y cosas por el estilo. Lo más importante en todo esto es que yo pueda mantener mi mente y mi cuerpo ocupado. Cuando yo empecé la especialidad, a nosotros nos decían, para ustedes como médicos, para que puedan entender al atleta, necesitan en primer lugar someterse a una carga de entrenamiento, pero lo más importante es que no hagan el entrenamiento por hacerlo, para ver qué se siente,
sino que cada programa de entrenamiento ustedes lo disfruten, que no lo sufran. Cuando sus atletas sufren los entrenamientos, no los adaptan a su cuerpo y entonces hay veces que hay tanta, ¿cómo decirlo? Un poco de ira del atleta hacia el que no le sale el ejercicio que ustedes ponen adecuadamente, que esto va condicionando que él o se haga de una mentalidad más fuerte para poder sacar el ejercicio o mentalmente diga, pues ya no pude y ya no pude realizarlo. Entonces, hay atletas o diferentes tipos de personalidades que nosotros podemos ir a adaptar. Por eso hay atletas que entre yo más los presiono, ellos pueden sacar su actividad físico-deportiva más fácil, mientras que hay atletas que les cuesta un poco más de trabajo. Es decir, que ustedes como entrenadores no corten el sueño de un niño o de un adolescente de ser un atleta olímpico, sino simplemente que ustedes le ayuden a sentir esa emoción o esa sensación de poder representar a su club, a su estado, a su municipio, a su país y tal vez en ocasiones hasta un mismo continente, dependiendo el cómo ustedes pueden ir realizando todo este tipo de clasificaciones. Hay atletas que a lo mejor y se ven representando a su club y con eso es suficiente y hay atletas que quieren ir a nivel internacional, estar en un mundial o estar en unos Juegos Olímpicos centroamericanos o panamericanos. Entonces es muy importante que nosotros mantengamos lo que le llaman la salud físico, biológica y mental. Es decir, que yo esté, mi cuerpo esté en salud constante y no solo trabaje lo que es el cuerpo, sino que también mantenga mi mente sana en la cual yo pueda estar visualizando. Por lo tanto, nosotros como médicos recomendamos que todo el equipo multidisciplinario del que les hablé anteriormente, que es el entrenador, el preparador físico, el nutriólogo, el psicólogo, todos puedan ayudar al atleta a que se mantengan en un adecuado estado de salud. Yo, por ejemplo, como médico, yo no podría hacer un programa de entrenamiento porque al final eso le corresponde al entrenador, pero yo como médico sí podría estar evaluando si las atletas o los atletas están haciendo su programa de entrenamiento, si están descansando, si están durmiendo sus 8, 10, 12 horas a las que están acostumbrados, si se están hidratando adecuadamente, si llevan un programa de alimentación de acuerdo a lo que se requiere ahora que están en casa. Porque hay atletas, como les mencionaba, que estaban entrenando 6 horas al día o 3 horas al día y ahora solo entrenan 1 hora vía, por ejemplo, Zoom y siguen comiendo de la misma manera en que lo hacían antes de la pandemia. Entonces es muy importante que estemos de la mano con el nutriólogo para que nos diga qué sí podemos adaptar y qué no de la alimentación que llevaba durante, bueno, más bien antes de la pandemia y ahora en la pandemia. Eh, es muy importante recordarles que la parte nutricional es muy importante, pero no solo la nutricional. Vaya, por eso hay equipos multidisciplinarios en el país y en diferentes tipos de federaciones y en este caso en la de gimnasia y hay algunos clubes o estados que los tienen especialmente para ustedes, en los cuales el nutriólogo, el psicólogo tienen que estar de la mano con el médico y el entrenador para saber cómo van a ayudar al atleta a tener este programa de entrenamiento sin el riesgo o la complicación de que se vayan a lesionar o que suban de peso o que tengan algún contraste, por ejemplo, con que no pueden dormir, el que no puedan descansar, porque también el que no descansen implica que pueda tener o un sobreentrenamiento o están sobresaturados de información que pueden llegar a caer
en datos de ansiedad o angustia en las cuales nosotros tenemos que estar trabajándolo. Y bueno, dependiendo de esto o que el atleta maneje, tienen que tener la comunicación con ustedes como entrenadores para poder decir si este atleta ustedes consideran que necesita ya más un apoyo, no de un psicólogo tal vez deportivo, pero sí de un clínico que le ayude a contrarrestar esta angustia. Pero también pueden no solo trabajar esta parte física como se los mencionaba, sino pueden trabajar a través de la psicología, el visualizar, el que el atleta se visualice en una competencia, el que haga una rutina de a lo mejor en piso, la que a él se le complica más, que le salga a la perfección, que puedan ver películas, documentales sobre el deporte, que siempre vean películas que los estimule a que ellos puedan tener metas y que puedan empezar a lograrlas poco a poco. Por eso se dice que hay que empezar o hay que poner al atleta a que se ponga a trabajar sobre una parte psicológica en la cual empiece a programar todas sus rutinas ya que esté en competencia. Esto también le ayuda al cuerpo a que no olvide el movimiento que es el estar en hacer el salto de caballo, el estar en las argollas, el estar en las barras paralelas o el estar haciendo una rutina con la pelota, con el listón. Es decir, yo puedo trabajar también desde mi mente este tipo de programa para ayudarle al atleta. Y bueno, sin olvidarnos de la parte o las recomendaciones médicas, ya todo gimnasio o club va a tener que hacer sus adaptaciones para cuando nos reintegremos a las actividades o estando en el mismo hogar. Es importante que nosotros respetemos todas las reglas de convivencia o lo que en el país le llaman la sana distancia, el que nosotros podamos o continuemos usando el cubrebocas cuando salimos de casa, cuando vamos o nos vamos a trasladar en transporte público, lavarnos las manos antes de entrenar, a la mitad del entrenamiento, terminando el entrenamiento, usar gel antibacterial, cuando yo salga del domicilio, el tener la precaución de respetar la distancia y el espacio que va a haber con el resto de las personas. Porque lo más importante es que todos tenemos que ir mejorando y adaptándonos a lo que le llaman la nueva normalidad. Tanto en el club como en casa, nosotros tenemos que responsabilizar a cada uno de los integrantes de la salud y de la salud de todos. Es decir, si yo me cuido, estoy cuidando a los demás, pero si yo solo estoy cuidando de mi persona dentro de mi casa, pero salgo y no uso el cubrebocas, no uso la careta, no me lavo constantemente las manos, pues no estoy respetando la salud de los demás. Y obviamente esto va a infringir en las reglas de convivencia sanitaria que están regidas en nuestro municipio, en nuestro estado, a nivel federal o a nivel internacional. Por lo tanto, es importante que responsabilicemos a cada una de las personas, pero también a nosotros mismos de de todo lo que incluye cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás. Por último, pues de las frases que a mí que, que me gusta o que yo quiero que en algún momento funcionen, es que debemos de demostrarnos a nosotros y a los demás que si nosotros nos unimos podemos salir adelante, podemos salir de esto pronto. Al menos yo en mi persona, yo sí extraño el saludar, el abrazar, el besar a la gente con la que convivo o con la que me gusta convivir. Entonces, hay que estarnos cuidando nosotros, cuidar a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros. Y si nosotros tenemos esa parte de cuidarnos a nosotros, cuidar a nuestros atletas, cuidar todo lo que es nuestro entorno, vamos a poder reintegrarnos más rápidamente. Ustedes, como entrenadores, pues van a tener un club
y este club obviamente debe de tener las condiciones para que no haya una recaída o no se contamine de un atleta y se contaminen los demás. Es importante mencionarles también que ya dentro de la nueva normalidad se implica el que yo como entrenador o yo como federativo o yo como médico tengo que creer cuando un atleta me dice que tiene COVID o que un familiar tiene COVID o que alguien conocido o que empieza con síntomas e inmediatamente nosotros descansarlo. Si yo si yo presiono o no le creo a este atleta o el entrenador, a alguna parte del equipo médico, yo no le creo que tiene el COVID, me puede contagiar a toda mi población. Y en vez de que yo descanse a un atleta 15 días, corro el riesgo de que me cierren el club y tenemos que descansar 15 días todos, que es algo que no queremos. Y obviamente que al estar enfermos, va a haber personas que tengan el riesgo de que la enfermedad no solo sea sintomática, sino presenten síntomas de fiebre, tos, dolor de garganta, escurrimiento nasal, ojos llorosos, dificultad respiratoria. Pero si esta enfermedad yo el, el COVID, yo se la contagio a un entrenador y ese entrenador a lo mejor no tiene una enfermedad y se va a su casa y en casa del entrenador o del atleta, sus papás, sus tíos, sus abuelitos son diabéticos, son hipertensos, tienen alguna, lo que nosotros como médicos le llamamos comorbilidad, pues corre el riesgo de que yo pueda contagiar a todas estas personas que son diabéticas hipertensas y que en vez de haberme quedado 15 días guardado, pueda ocasionar la muerte de estas personas. Entonces es muy importante, como se los mencionaba, el que nos responsabilicemos de la salud de nosotros, de que creamos cuando el atleta me está diciendo o el entrenador que se siente mal y el mandarlo a descansar y el poderle dar un seguimiento. Yo tengo conocidos, amigos, que ya tuvieron la enfermedad y dicen que es algo que no le desean a nadie, el cómo se sienten, el perder el gusto o el sabor de las cosas, el no poder oler cierto tipo de aroma o en general ningún aroma, el tener fiebre 2, 3 días, el dolor de cabeza intenso y que al final ellos no le desean que alguien lo tenga, pero está en nuestras manos el poder hacer que esta enfermedad se mantenga estable y el que nosotros podamos hacer una comunidad de gimnastas en general, o sea, no que la rítmica, la artística o la trampolín, sino en general la comunidad de la gimnasia en México sea tan consciente de todos estos síntomas, el que responsabilicen a cada uno de sus atletas y de ustedes como entrenadores con la finalidad de que sea una población que esté limpia o que disminuyan los casos de COVID entre ustedes y sus familiares. Por lo tanto, lo único que nosotros como Comité Olímpico Mexicano, como Federación Mexicana de Gimnasia y el propio Comité Olímpico Internacional, lo que queremos es que ustedes como entrenadores, los atletas, se sientan apoyados, pueden seguir toda la información. Es una gran oportunidad el cual el presidente de la Federación, Gustavo, me haya invitado para que podamos nosotros ser conscientes en todos estos temas y podamos ayudar a cada uno de sus atletas y a ustedes como entrenadores de hacer las cosas diferentes. No seamos como el montón, sino al contrario, sean una comunidad que está enterada, que saben cuáles son los riesgos y que se van a poner a trabajar por el bien de su deporte, porque creo que si están como entrenadores de gimnasia es porque aman este deporte, aman cada una de sus disciplinas
y quieren dar lo mejor, no solo por su club, sino por su estado o por su país. Entonces, tienen la oportunidad de ser mejores día a día y de que con toda esta información que la federación les va a estar proporcionando durante todo este tiempo, ustedes puedan salir mejor capacitados y puedan salir a la población, al mundo, y puedan gritar que toda esta información les sirvió para que ustedes regresen más fuertes, regresen con una mentalidad más positiva, regresen más fuertes y pueda ser una federación llena de éxitos como hasta el momento lo han tenido. Bueno, eso en mi persona es todo. No sé si tengan preguntas, si tengan dudas, alguna duda, alguna aclaración. Y muchas gracias, doctora Viridiana. La verdad es que ha sido muy interesante la charla del día de hoy y sobre todo pues bastante provechosa para llevar a casa un poco más de conocimiento, sobre todo en estos momentos en que estamos aislados y en confinamiento y en lo próximo que esperemos pues sea ya en breve en esta reincorporación que podemos llevar hacia lo presencial desde las instalaciones de gimnasia. Y bueno, aquí iniciando ya estamos recibiendo algunos comentarios, agradeciendo el tiempo y la presentación y unas dudas que quisiéramos hacer para poder tener alguna respuesta. Una de ellas nos dice que si podría nombrarse o podría describirse un punto como particular contraindicado para realizar en este momento en casa. La parte contraindicada para realizar algún ejercicio o algún entrenamiento es que hubiera una lesión o que el espacio no fuera el adecuado para yo poder hacer algún ejercicio. Por ejemplo, un parado de manos lo puedo realizar sin ningún problema. Lo que yo veo actualmente en redes sociales y en algunos atletas es que hacen un espacio o dejan un espacio de su casa de 2 por 2 aproximadamente para que puedan cubrir con todas las rutinas. Hay quien tiene el espacio de que tiene un patio grande y ahí pueden realizar algún programa de entrenamiento. Obviamente, si yo tengo una fractura o me acabo de lesionar y traigo un esguince, sí es recomendable que vaya al médico y me diga si puedo continuar realizando una actividad físico-deportiva. Pero principalmente, si no hay ninguna enfermedad o alguna lesión deportiva, pueden realizar todo tipo de entrenamiento y más en el caso de la gimnasia, porque no son ejercicios tan extenuantes en ocasiones, sino tiene que ser, por eso es que les mencionaba que se recomienda que se haga un programa de entrenamiento de mediana o alta intensidad, pero muy corto. Y obviamente no me voy a llevar un trampolín y lo voy a hacer en una casa que tiene el techo pequeño, ¿no? O sea, tengo que hacer las adaptaciones en mi casa para que pueda yo realizar el entrenamiento deportivo. Pero si yo tengo una fractura o me golpeé o me caí y el dolor lleva más de 3 a 5 días y no se me quita poniéndome hielo o tomándome algún antiinflamatorio, paracetamol, diclofenaco, etc., es necesario acudir al médico. Y si no hubiera o si me dicen que no hay una lesión deportiva, yo puedo realizar todas las actividades. Gracias. También comentan que en caso de que estas lesiones se pudieran dar y hubiera necesidad de acudir pues, a un centro médico para su atención, ¿qué medidas especiales o extras deberían considerarse para esta asistencia? Ok, en caso de que hubiera alguna lesión y yo tuviera que ir o llevar o a mi atleta o ir yo mismo a algún hospital, lo indicado es que sí vayan protegidos. Uno, que no entren a lo que es la zona de COVID. O sea, actualmente los hospitales ya están separados hacia el área de atención a COVID como el área de atención o de enfermedades generales. Tengo la Entonces, S social. es ir, presentarte con tu cubrebocas, de preferencia con tu careta, y el que llevar a lo mejor un gel antibacterial, el evitar el tocar diferentes tipos de superficies. Y al salir del centro médico, pues ya regresando a casa, mi ropa lavarla con agua tibia o meterla a agua tibia mientras yo me ducho o me quito, como quien dice, el quitarme todo lo que pude haber obtenido en el hospital
y ponerme a descansar. En muchas ocasiones, hace poquito hubo una conferencia en la cual decían que el riesgo de que yo me pueda contagiar de COVID es que yo realice las actividades en un espacio cerrado, pequeño, que no haya ventilación y que yo esté constantemente trabajando con la gente por más de 10 o conviviendo con la gente por más de 10 minutos y alguno de los dos no tenga estos equipos de protección personal. Es decir, que no estén usando el cubrebocas o las caretas. Entonces, yo puedo presentarme al hospital, al área de enfermedades generales, pero puedo presentarme con mi cubrebocas y con mi careta sin ningún problema. Muchas gracias. Nos preguntan que si es recomendable hacer entrenamientos en Zoom mayores a 1 hora 30. Dependiendo la intensidad y el tipo de entrenamiento que yo esté realizando. Algunas plataformas pues te van a dar el tiempo a lo mejor de 1 hora y media, 2 horas y lo pueden realizar. En el cuerpo, si yo como atleta estaba acostumbrada a hacer un entrenamiento, por ejemplo, de 2 o 3 horas, yo lo puedo seguir haciendo, pero yo como entrenador tengo es que estar verificando que el atleta lo esté haciendo adecuadamente y que me esté informando que no esté por arriba del 100% o que no esté sobreentrenado y que este entrenamiento no dure más de 45 minutos. Pero pueden realizar, ese entrenamiento de 1 hora y media lo podrían muy bien clasificar entre un programa de calentamiento, su programa general y al final un programa de stretching y de 1 hora y media está perfecto. Pero si es toda la 1 hora y media intensa, ahí sí tendríamos que hacer sus pequeñas adaptaciones. Ok. También dice, si tenemos la posibilidad, según el semáforo, de regresar, es referente, bueno, creo que quiso decir que sí es preferente tener un espacio ventilado naturalmente. Dentro de las charlas que se han dado últimamente a nivel nacional e internacional, dicen que si yo realizo las actividades al aire libre, el riesgo de que yo me contagie es menor a que si yo lo realizo en lugares cerrados. Entonces, de preferencia el espacio en donde vaya a estar mi club o donde yo vaya a estar entrenando, que esté bien ventilado o puede ser al aire libre. Nada más hay que estar usando o hay que estar lavándose las manos constantemente y hay que darle un espacio cada 15 o 20 minutos de desinfectarse las manos o lavarse las manos y de estar hidratándose adecuadamente. Gracias. También nos preguntan que cuál es la distancia recomendada entre cada alumno ahora en el regreso. Dependiendo el espacio, obviamente el deporte. Hay personas que dicen que cada atleta, por ejemplo, el Colegio Americano de Medicina del Deporte menciona que debe de tener alrededor de 5 metros, mientras que la Federación de Medicina del Deporte, la internacional, dice que con que haya 2 metros de diferencia entre cada atleta, con eso es suficiente. Entonces, hay gimnasios en los cuales ahora se van a tener que escalonar los entrenamientos, es decir, no pueden entrenar uno tras otro y el estar en una aglomeración de personas, sino tiene cada uno que estar mínimamente a 1,5 metros, 2 metros de distancia. Y hay lugares o deportes en los que se especifica que sea hasta 5 metros entre cada persona. Muy bien, gracias. También nos preguntan que en los estados del norte, por el clima que es bastante caluroso, se tienen climas o aires acondicionados. Si este tipo de ventilación también es correcto y adecuado. Bueno, sí conozco el clima del norte del país que es muy extremo. Lo que se solicita o se pide es que sea ventilación natural, porque si hay una ventilación artificial, el estar constantemente cambiando los filtros, que eso también puede condicionar
a que no sea lo adecuado. En todos los lugares, incluido el sector de salud nacional, indica que los ventiladores no deben de ser usados, que tiene que usarse más una ventilación natural. Pero habría que ver el espacio del cual estamos hablando. Digo, si es un aire acondicionado y estamos hablando de un espacio de un gimnasio de 10 metros por 10 y es alto, pues el riesgo de contagio va a ser mínimo en comparación a que si es un espacio pequeño y aparte está el aire acondicionado. O sea, tendría que verse las características del gimnasio del club en donde estén. Sin embargo, no se recomienda el aire acondicionado. Muy bien, también nos preguntan si la altura de la instalación del gimnasio es un factor determinante internamente en espacios cerrados. La altura, obviamente a mayor altura, pues mayor capacidad de que el aire se esté movilizando, que se esté ventilando el área y el riesgo de contagio es menor. Como se los mencioné anteriormente, entre sea un pequeño espacio y esté bajo y no tenga las condicionantes, corre el riesgo de que yo me contagie o contagie a alguien más en comparación a que si es un espacio grande y tienen las características, por ejemplo, menciona el Colegio Americano que tienen que estar limpiando constantemente los equipos que van a usar en común los atletas. Por ejemplo, va a entrar la clase de 6 a 8 años y en esa clase entran los atletas, empiezan a entrenar, se lavan las manos, terminan de entrenar y hay que hacer una sanitización, una desinfección de todo el lugar para que pueda entrar el siguiente grupo que es de 8 a 10 años. Entonces, y debe de guardarse el espacio de los 2 metros entre cada uno de los deportistas o de los gimnastas, o de 5 metros, dependiendo obviamente el tamaño del club en el que se esté. Muy bien, gracias. También preguntan que ahora que se acerca la temporada de influenza, si hay alguna recomendación especial para que no se junte la gripa con la tos. A partir del mes de octubre en el país se hace lo que es la vacunación contra influenza. Entonces, esta es una recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud, el Comité Olímpico Internacional, en sus comisiones médicas, en las federaciones internacionales también lo mencionan, que es muy importante que cada atleta, y más si son que viajan mucho, que cada atleta se vacune contra la influenza. Y obviamente tienen que vacunarse y el programa de entrenamiento, las siguientes 72 horas, tienen que ser bajito para que los síntomas no sean mayores. Ok. Preguntan que si no es necesario el uso de cubrebocas durante el entrenamiento. Pues es que dependiendo, digo, hay dos tipos de escuelas en lo que es la medicina del deporte y una está basada en que dice que el atleta tiene que entrenar con el cubrebocas y la otra en la que dice que no es necesario que entrene con el cubrebocas. Por ejemplo, actualmente ya empezó la temporada de fútbol soccer. Entonces, si vemos que es una cancha, un espacio grande, el atleta se cuidó antes de llegar al espacio donde va a ser la competencia, se va a estar lavando las manos, evita escupir, evita hacer muchas cosas, no hay ningún problema, no es necesario que se use el cubrebocas. Sin embargo, al ser un espacio cerrado en el cual puedo estar sudando, el sudor va a estar cayendo en los colchones, no voy a estar limpiando, voy a escupir, voy a gritar, ahí sí va a ser necesario que el atleta use el cubrebocas y tendría que hacer esta adaptación, por lo menos cuando el semáforo se encuentre en naranja y en amarillo, que es lo que están recomendando las comisiones médicas de las federaciones.
que se use el cubrebocas en semáforo amarillo y naranja. Y ya se retira el cubrebocas cuando ya se esté en un semáforo verde. Muy bien, gracias. Otra duda que existe aquí es, ¿qué se recomienda para los grupos que entrenan 4 horas por sesión? ¿Qué se recomienda? Bueno, lo importante es que se hidraten, que estén comiendo adecuadamente y que hagan sus cortes. Lo que recomiendan ahorita las federaciones internacionales o las comisiones médicas de cada una de las federaciones es que cada 20 o 30 minutos se haga como un alto en el entrenamiento y se haga esta parte o este ritual de lavarse las manos o sanitizarlas con gel antibacterial, el, el cambiarse o no el cubrebocas, el que pueda ir a hidratarme adecuadamente. Una de las recomendaciones muy importantes es que no puedo compartir mis botellas o no puedo compartir mi material deportivo con otra persona en semáforo naranja y amarillo y obviamente en verde. Pero lo que sí recomiendan es que cuando estemos en semáforo naranja y amarillo, no se puede compartir ni la ropa, no se puede compartir las botellas, la comida o el mismo material deportivo. Por ejemplo, llega a suceder que a alguien se le olvidó el cubrebocas y yo traía otro en mi bolsa y ten, ocúpalo. Esa parte no la van a poder hacer, es decir, cada atleta tiene que llevar su material para que pueda estar entrenando. Y ya vi ahorita que pusieron qué tan peligroso es el que se practique o no con el cubrebocas. El cubrebocas yo lo voy a usar como una barrera para que no salgan las gotículas o lo que le llaman la parte de en spray. Es decir, para que no salga mi saliva y se contamine o para que no entren esas gotículas. El aire yo voy a poder respirar y voy a poder hacer mi respiración ya sea oral o nasal sin ningún problema. O sea, no es que yo esté absorbiendo, a menos que yo traiga una mascarilla como de estas que están usando ahora en el área médica, que son como tipo de buceo o que tienen alguna finalidad en que absorben y es plástico, ahí sí yo no podría usar este tipo de material. Y eso relativamente, porque hay deportes en los que utilizan, por ejemplo, todo este material de buceo para ganar una resistencia o una apnea respiratoria. Entonces, no, en el deporte no causa algún riesgo el que yo use cubrebocas cuando estoy entrenando, referente a si respiro el dióxido de carbono. Eso no es una contraindicación. Al contrario, yo lo voy a usar para protegerme a mí o si yo estoy enferma de que contamine a los demás y de que si alguien está enfermo no pueda entrar el virus en mis vías respiratorias. Pues muchas gracias, doctora. Hemos terminado la sesión también de preguntas y respuestas. Agradecemos a todos los que nos enviaron comentarios, hicieron estas inquietudes para que fueran aclaradas en este momento. De verdad, estamos muy agradecidos en la Federación Mexicana de Gimnasia, pues la colaboración que tenemos desde el Comité Olímpico Mexicano y ahora en lo particular desde su área médica para poder contar con este tipo de charlas. Le agradecemos mucho el tiempo, el esfuerzo y el trabajo para poder diseñar esta presentación, doctora. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Pueden seguir, Gustavo, ¿me permites? Desde el punto de vista de nosotros como Comité Olímpico Mexicano, sabemos todas las inquietudes que los atletas y los entrenadores llegan a tener. Entonces, lo que nosotros pedimos o en lo que nosotros como centro de medicina podemos ayudarles es que en caso de que haya algún atleta o algún entrenador que tenga alguna duda, alguna pregunta, nos lo haga saber. En redes sociales de Comité Olímpico están ya sea por llamada, es el 52 21 22
0200. Los médicos están dando consulta o consulta a través de llamada. En caso de que alguno de los atletas se llegue a lastimar y no sepa qué hacer, pues nosotros podemos ayudarlos, contenerlos un poquitito y orientarlos hacia qué es lo que tienen que hacer en ese momento, cómo presentarse al hospital en caso de que llegara a haber alguna fractura, esguince, el cómo tratarse, orientarlos a si pueden salir o no de casa. Muchas gracias, pues es bastante útil esta información y por supuesto, pues la disposición. Agradecer la presencia de todos, también los que estuvieron el día de hoy aquí conectados en esta charla, esta la última de la primera jornada. Sin más, muchas gracias, muy buenas tardes nuevamente, Viridiana, doctora. Gracias, buenas tardes.